Mi hijo me rogó que no fuera a su boda. ¿Por qué?, pregunté con la voz temblando. Él se burló. Soltó una risa seca, despreciativa, como si mi pregunta fuera lo más absurdo que había escuchado en su vida. No quiero que la gente sepa que eres solo una empleada de limpieza. Me quedé congelada. El aire se volvió pesado, irrespirable. Miré a mi hijo Hugo, el niño que había crecido entre mis brazos, y no reconocí al hombre que tenía frente a mí. Sus ojos estaban vacíos de cualquier emoción. Fríos. Calculadores. Voy a decir que moriste, continuó con una tranquilidad aterradora. No intentes aparecer por allá. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mi propio hijo acababa de matarme sin tocarme. Me borró de su vida con unas cuantas palabras pronunciadas con total indiferencia. No hubo gritos. No hubo violencia física. Solo ese tono helado que dolía más que cualquier golpe. Salí de su apartamento llorando. Mis piernas apenas me sostenían mientras bajaba las escaleras. Las lágrimas no me dejaban ver bien, pero seguí caminando. No sé cómo llegué a la parada del autobús. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada, temblando, con el corazón hecho pedazos. ¿Cómo había llegado hasta este punto? ¿En qué momento mi hijo había aprendido a sentir vergüenza de mí? Yo soy Clotilde. Tengo 69 años. Trabajé como empleada doméstica desde los 16. Limpié casas ajenas durante más de 50 años para que mi hijo pudiera estudiar. Para que tuviera lo que yo nunca tuve. Para que no pasara hambre como yo la pasé de niña. Y ahora ese mismo hijo me pedía que desapareciera. Que fingiera estar muerta. Que no existiera para él. Durante días no pude comer. No pude dormir. Me la pasaba sentada en mi pequeña casa, mirando las paredes desgastadas, preguntándome dónde había fallado como madre. Revisaba mentalmente cada momento de su infancia, buscando el error que había cometido. ¿Había sido demasiado blanda? ¿Demasiado permisiva? ¿Lo había malcriado sin darme cuenta? No encontraba respuestas. Solo encontraba más dolor. El día de la boda llegó como una amenaza. Me desperté temprano, aunque no había dormido realmente. Mi celular estaba en la mesita de noche, en silencio. Pensé que así sería todo el día. Que Hugo se casaría, inventaría su historia de la madre muerta, y yo me quedaría aquí, invisible, borrada de su vida. Pero entonces el teléfono comenzó a sonar. Una vez. 2 veces. 3 veces. Lo tomé con manos temblorosas y vi un número desconocido en la pantalla. «Señora Clotilde», preguntó una voz femenina joven y amable. «Soy Andrea, la novia de Hugo. Necesito hablar con usted urgentemente». Mi corazón dio un vuelco. ¿La novia? ¿Por qué me estaba llamando? Yo. Tartamudeé, sin saber qué decir. «Por favor, no cuelgue», suplicó ella. «Hay algo muy extraño pasando. Hugo me dijo que usted había fallecido hace 5 años, pero encontré documentos recientes con su nombre. Facturas de servicios, recibos. Todo indica que usted está viva». El aire volvió a faltarme. «Y no soy solo yo», continuó Andrea con urgencia. «Mis padres también quieren hablar con usted. Encontramos fotografías viejas, cartas. Hugo nos mintió, ¿verdad?». No pude responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras sostenía el teléfono contra mi oreja. «Señora Clotilde, por favor», insistió la muchacha. «Necesito saber la verdad. Hoy me caso con un hombre que aparentemente es capaz de inventar que su madre está muerta. Necesito entender por qué haría algo así». Tragué saliva con dificultad. «Porque se avergüenza de mí», susurré finalmente. «Porque soy pobre. Porque limpié casas toda mi vida. Porque no soy elegante ni educada. Porque no encajo en su nuevo mundo». Se hizo un silencio del otro lado de la línea. «Dios mío», murmuró Andrea. «Él le pidió que no viniera. Me pidió que desapareciera. Que me hiciera pasar por muerta». Escuché un sollozo ahogado. «Mis padres tienen que saber esto», dijo ella con voz quebrada. «Ellos están preguntando por usted». Vicente, mi padre, dijo que algo no cuadraba. Que había inconsistencias en la historia de Hugo. El teléfono no dejó de sonar durante las siguientes 2 horas.
Andrea volvió a llamar 3 veces más. Luego llamó Vicente, el padre de la novia, con voz seria y formal. Después Silvia, la madre, con tono preocupado y gentil. Todos querían respuestas. Todos querían entender por qué Hugo había construido una mentira tan elaborada. Yo me quedé sentada en mi sala, aferrando el teléfono, sintiendo como todo el castillo de mentiras de mi hijo comenzaba a derrumbarse sin que yo tuviera que hacer nada. La verdad estaba saliendo a la luz por sí sola. Y yo no sabía si sentirme aliviada o aterrorizada por lo que vendría después. Porque conocía a Hugo. Conocía su orgullo. Conocía su necesidad de controlar todo, de mantener su imagen perfecta intacta. Y ahora esa imagen se estaba agrietando frente a todos los invitados de su boda. ¿Qué haría cuando se diera cuenta de que había sido descubierto? ¿Me culparía a mí? ¿Diría que yo había arruinado su día especial? Miré por la ventana de mi pequeña casa. El sol brillaba afuera, indiferente a mi dolor. Las calles estaban tranquilas. Los vecinos iban y venían con sus vidas normales. Y yo estaba aquí, atrapada en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que reconocí. El número de Hugo. Mi mano tembló sobre la pantalla. Por un momento pensé en no contestar, en dejarlo ir al buzón de voz, en seguir siendo invisible como él quería. Pero algo dentro de mí se reveló. Algo que había estado dormido durante años despertó de golpe. Contesté. ¿Qué hiciste?, rugió Hugo del otro lado. Su voz estaba cargada de furia apenas contenida. ¿Qué les dijiste a Andrea y a sus padres? Nada, respondí con calma. Yo no los busqué. Ellos me encontraron. Estás arruinando mi boda. Estás destruyendo todo. No, Hugo, dije con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Tú estás destruyendo todo. Yo solo existo. Y parece que eso es suficiente para derrumbar todas tus mentiras. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos ya no temblaban. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era otra cosa. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. Era dignidad. Y en ese momento comprendí algo fundamental. Mi hijo podía intentar borrarme de su vida, podía inventar que yo había muerto, podía avergonzarse de mí todo lo que quisiera. Pero no podía cambiar la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Después de colgar el teléfono a Hugo, me quedé sentada en el sofá gastado de mi sala, mirando las paredes que conocía de memoria. Cada grieta, cada mancha de humedad, cada rincón de esta pequeña casa contaba la historia de mi vida. Una vida simple, honesta, llena de trabajo duro y sacrificios que ahora parecía no valer nada para la única persona que realmente importaba. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis 69 años en cada articulación, y caminé hacia mi habitación. Ahí, colgado detrás de la puerta, estaba el vestido que había comprado para la boda de Hugo. Un vestido sencillo color verde musgo que había encontrado en una tienda de segunda mano 3 meses atrás. Había pagado $15 por él, y aún así me había costado reunir ese dinero. Pasé mis dedos sobre la tela suave y recordé la ilusión con la que lo había llevado a casa, imaginando el momento en que vería a mi hijo casarse, en que conocería a su esposa, en que finalmente sería parte de su nueva vida. Qué ingenua había sido. Qué tonta al pensar que mi amor incondicional sería suficiente para mantenerme en su corazón. Abrí el cajón de mi cómoda vieja y saqué la caja de zapatos donde guardaba mis cosas importantes. Dentro estaba el regalo que había preparado para Hugo y Andrea. Un rosario que había pertenecido a mi madre, envuelto en papel de seda blanco. Era lo único de valor que poseía, no en dinero, sino en historia. Mi madre me lo había dado antes de morir, diciéndome que lo cuidara y lo pasara a la siguiente generación cuando llegara el momento apropiado. Yo había pensado que la boda de mi hijo era ese momento. Había imaginado entregárselo a la pareja, contarles la historia de cómo mi madre lo había usado durante 50 años de matrimonio, cómo había rezado con él en los momentos difíciles. Pero ahora ese rosario se quedaba conmigo, porque para Hugo yo no existía. Para él, yo estaba muerta y enterrada, y los muertos no dan regalos de bodas. Me senté en el borde de mi cama y dejé que los recuerdos me inundaran. Recordé el día en que nació Hugo, hace 28 años. Su padre nos había abandonado cuando yo tenía 3 meses de embarazo, dejándome sola con mis miedos y mi pobreza.
Trabajaba limpiando casas hasta el 8º mes, arrastrando mi vientre abultado por escaleras y pisos mojados, aguantando los dolores de espalda porque no tenía opción. Cuando Hugo nació, pesó apenas 2,8 kilos. Era tan pequeño, tan frágil, que los médicos dijeron que tal vez no sobreviviera la primera semana. Pero yo no lo solté ni un segundo. Lo abracé contra mi pecho, le di todo mi calor, toda mi fuerza, toda mi voluntad de vivir. Y él sobrevivió. Creció fuerte y sano, aunque nunca tuvimos mucho. Compartíamos un cuarto en una pensión durante sus primeros 5 años. Yo cocinaba en una hornilla eléctrica y lavaba su ropa a mano en un balde de plástico. Pero él siempre tuvo comida en su plato. Siempre tuvo ropa limpia para ir a la escuela. Siempre tuvo útiles escolares, aunque yo tuviera que trabajar doble turno para pagarlos. Recordé las noches en que lo ayudaba con sus tareas bajo la luz tenue de una lámpara vieja. Yo apenas había terminado la primaria, pero hacía todo lo posible por entender sus ejercicios de matemáticas, sus lecturas, sus proyectos. Cuando llegó a la secundaria y las materias se volvieron más complicadas, yo pagaba clases particulares con el dinero que ahorraba de propinas. $20 aquí, 30 allá. Cada centavo que ganaba iba directamente a su educación. Yo usaba la misma ropa durante años, remendaba mis zapatos con cartón cuando se rompían las suelas, comía lo mínimo para que él pudiera tener porciones decentes. Nunca le dije que pasaba hambre. Nunca le conté cuántas noches me acostaba con el estómago vacío después de verlo comer satisfecho. Para mí, su bienestar era lo único que importaba. Era mi razón de existir. Mi propósito en este mundo era asegurarme de que él tuviera una vida mejor que la mía. Y lo logré. Hugo fue un estudiante brillante. Sacaba las mejores calificaciones, ganaba concursos, recibía elogios de sus profesores. Yo guardaba cada diploma, cada certificado, cada mención de honor como si fueran tesoros invaluables. Los pegaba en la pared de nuestro cuarto y los miraba con orgullo cada mañana antes de salir a trabajar. Cuando llegó el momento de la universidad, yo sabía que no podría pagársela con mi salario. Así que conseguí trabajos adicionales. Limpiaba casas durante el día, trabajaba en una cafetería por las tardes y cuidaba a un anciano durante algunas noches. Dormía 4 horas diarias, a veces menos. Mi cuerpo protestaba constantemente. Me dolían los huesos, las articulaciones, la espalda. Pero no me detenía. No podía detenerme. Hugo había sido aceptado en una buena universidad para estudiar administración de empresas, y yo no iba a permitir que la falta de dinero le cerrara esa puerta. Durante 4 años, trabajé sin descanso. Vendí todo lo que tenía de valor, incluyendo el anillo de oro que mi madre me había dejado. Pedí prestado dinero a vecinos y amigos, dinero que tardé años en devolver. Comía una vez al día, a veces solo pan con té. Usé los mismos 2 uniformes de trabajo durante toda su carrera universitaria, lavándolos cada noche y secándolos con un ventilador para poder usarlos al día siguiente. Mis manos se llenaron de callos y cicatrices. Mi rostro se arrugó prematuramente por el cansancio. Mi cabello se volvió completamente blanco antes de cumplir 50 años. Pero valía la pena. O eso creía yo. Porque Hugo se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en una empresa importante. Comenzó a ganar un salario que yo no podría imaginar ni en mis mejores sueños. Se mudó a un apartamento moderno en un barrio elegante. Compró ropa cara, comía en restaurantes exclusivos, viajaba a otros países. Y poco a poco, yo fui desapareciendo de su vida. Al principio fueron las visitas que se espaciaron. Pasó de venir cada fin de semana a venir una vez al mes. Luego cada 2 meses. Luego solo en Navidad y mi cumpleaños. Las llamadas también disminuyeron. Ya no me contaba sobre su trabajo, sus amigos, sus planes. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, mecánicas. Yo intentaba mantener el contacto, pero sentía que cada vez que lo llamaba estaba interrumpiendo algo importante. Él siempre tenía prisa, siempre estaba ocupado, siempre tenía alguna reunión o compromiso. Cuando conoció a Andrea hace 2 años, pensé que las cosas mejorarían. Pensé que tener una pareja lo haría más familiar, más conectado con sus raíces. Pero fue todo lo contrario. Andrea venía de una familia acomodada. Su padre era dueño de varias empresas. Su madre era abogada. Vivían en una casa grande con jardín y piscina.
Y yo, la madre que había sacrificado todo por Hugo, no encajaba en ese mundo. La primera vez que Hugo me habló de Andrea, noté algo extraño en su voz. No me invitó a conocerla. De hecho, cuando le pregunté si podría visitarlos algún día, él cambió el tema rápidamente. Pasaron meses antes de que finalmente me dijera que se casaría. Y cuando lo hizo, no fue con alegría ni emoción. Fue casi como una obligación, como alguien que da una mala noticia que no puede evitar dar. Yo me emocioné de todas formas. Comencé a planear inmediatamente. Pensé en qué podría regalarles, qué podría hacer para ayudar con los preparativos. Ofrecí cocinar algo para la recepción, quizás hacer postres o preparar algún plato tradicional. Hugo rechazó todas mis ofertas con frases vagas y evasivas. Decía que ya tenían todo contratado, que no era necesario, que mejor me quedara tranquila. Pero yo insistí. Quería ser parte de este momento importante. Quería que mi hijo supiera que seguía ahí para él, que siempre estaría ahí sin importar qué. Fue entonces cuando vino a mi casa aquella tarde terrible. Entró sin sonreír, se sentó en el sofá con una postura rígida, distante. Ni siquiera aceptó el café que le ofrecí. Y entonces soltó la bomba. Me dijo que no fuera a su boda. Me dijo que se avergonzaba de mí. Me dijo que inventaría que yo estaba muerta para no tener que explicar mi existencia a sus nuevos conocidos. Cada palabra salió de su boca con una frialdad que me heló la sangre. No había dolor en su voz. No había conflicto interno. Solo una decisión tomada y ejecutada con eficiencia, como si estuviera cerrando un contrato de negocios desventajoso. Me quedé sin palabras. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Este era mi hijo. Mi bebé. El niño al que había dedicado cada segundo de mi existencia. Y ahora me estaba diciendo que yo no era suficiente para estar en su vida. Que mi pobreza, mi falta de educación, mi trabajo humilde eran motivos de vergüenza. Intenté hablar, intenté preguntarle cómo había llegado a sentir esto, pero mi voz no salía. Solo pude mirarlo con lágrimas rodando por mis mejillas mientras él se levantaba del sofá, aliviado de haber terminado con esa conversación incómoda. Salió de mi casa sin mirar atrás, dejándome sola con mi dolor y mi incredulidad. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me pregunté qué había hecho mal, dónde había fallado, cómo había criado a un hombre capaz de negar a su propia madre. Pero no encontraba respuestas. Solo encontraba más preguntas y más dolor. Los días después de aquella conversación terrible con Hugo pasaron como una niebla espesa que no me dejaba ver con claridad. Me levantaba cada mañana sin ganas de enfrentar el mundo, pero la vida no se detiene por el dolor de nadie, y yo tenía que seguir adelante aunque mi corazón estuviera destrozado. Seguía yendo a mis trabajos de limpieza, seguía cocinando mi comida sencilla, seguía lavando mi ropa en la pequeña lavadora que había comprado de segunda mano hace 10 años. Mi rutina era mi salvavidas, lo único que me mantenía funcionando cuando todo lo demás parecía no tener sentido. Cada mañana me levantaba a las 5, preparaba un café aguado con la cafetera vieja que hacía más ruido que café, y me vestía con mi uniforme de trabajo. Salía de mi casa cuando el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, caminaba 3 cuadras hasta la parada del autobús, y esperaba el transporte que me llevaría a casa de la señora Rosaura, mi primer trabajo del día. Rosaura era una mujer mayor, casi de mi edad, que vivía sola en una casa modesta al otro lado de la ciudad. Llevaba limpiando su casa durante casi 15 años, y con el tiempo habíamos desarrollado una amistad sincera que iba más allá de la relación empleada-empleadora. Ella siempre me recibía con una sonrisa cálida y un vaso de jugo fresco, me preguntaba por mi vida y realmente escuchaba mis respuestas. No como esas personas que preguntan por educación, pero no les interesa lo que dices. Rosaura prestaba atención genuina, recordaba detalles de conversaciones anteriores, se preocupaba por mí de verdad. Durante todos esos años, le había contado sobre Hugo, sobre sus logros en la escuela, su graduación universitaria, su éxito profesional. Ella siempre celebraba cada noticia como si fuera su propio hijo quien triunfaba. Guardaba los recortes de periódico donde aparecía Hugo mencionado por algún proyecto empresarial, me felicitaba por haberlo criado tan bien. Por eso, cuando llegué a su casa aquella mañana después de la conversación devastadora con mi hijo, no pude ocultar mi tristeza. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar, mi rostro pálido y demacrado. Rosaura me vio entrar y supo inmediatamente que algo terrible había pasado.
Me hizo sentarme en su cocina y preparó té caliente con miel, ese remedio universal que las abuelas usan para todos los males del alma. Se sentó frente a mí con sus manos arrugadas sosteniendo las mías, y me miró con esos ojos sabios que han visto demasiado en la vida como para sorprenderse de la crueldad humana. Le conté todo. Le conté cómo Hugo me había prohibido ir a su boda, cómo se avergonzaba de mí, cómo había decidido inventar que yo estaba muerta para no tener que explicar mi existencia a sus nuevos conocidos. Las palabras salían de mi boca entrecortadas por sollozos que no podía controlar, y Rosaura me dejó hablar sin interrumpirme, apretando mis manos con fuerza cada vez que mi voz se quebraba demasiado. Cuando terminé de contarle todo, esperaba que me dijera algo reconfortante, que me asegurara que las cosas mejorarían, que Hugo entraría en razón. Pero Rosaura era demasiado honesta para mentirme con falsos consuelos. En lugar de eso, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que algunas personas cambian tanto cuando suben en la vida que olvidan las escaleras que usaron para llegar arriba, olvidan las manos que los sostuvieron cuando tropezaban, olvidan los sacrificios que otros hicieron para que ellos pudieran trepar. Me dijo que Hugo había elegido su camino, y que ahora yo tenía que elegir el mío. Podía quedarme esperando a que él cambiara de opinión, rogando por migajas de afecto, aceptando ser invisible para no incomodarlo. O podía vivir mi vida con dignidad, rodeándome de personas que me valoraran por quien era, no por lo que podía aparentar ser. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría, pero necesitaba escucharlas. Necesitaba que alguien me sacudiera de mi dolor y me recordara que yo también tenía valor, aunque mi hijo no pudiera verlo. Rosaura insistió en que ese día no trabajara, que me quedara con ella tomando té y conversando. Me contó historias de su propia vida, de cómo había perdido a su esposo hace 20 años y tuvo que aprender a vivir sola, de cómo sus propios hijos se habían mudado a otros países y apenas la llamaban una vez al mes. Me recordó que el dolor es parte de la vida, pero también lo es la capacidad de sobrevivir a ese dolor y seguir adelante. Pasamos toda la mañana en su cocina, y cuando finalmente me levanté para irme, me sentía un poco menos rota que cuando había llegado. No curada, porque ese tipo de heridas no sanan rápidamente, pero al menos capaz de respirar sin que cada inhalación doliera como un cuchillo en el pecho. Mi vida en ese entonces era simple pero digna. Vivía en una casa pequeña al final de una calle tranquila, en un barrio humilde donde todos nos conocíamos por nombre. La casa tenía 2 habitaciones diminutas, una sala que también funcionaba como comedor, una cocina estrecha donde apenas cabía una persona cocinando, y un baño con azulejos desportillados que había intentado reparar yo misma con pegamento y paciencia. No era mucho, pero era mío. Había pagado esa casa durante 20 años con un préstamo del banco, sacrificando todo lujo imaginable para poder cumplir con las cuotas mensuales de $200. Ahora que finalmente había terminado de pagarla, la casa era completamente mía, y ese sentimiento de propiedad me daba una seguridad que el dinero no puede comprar. Mis vecinos eran gente trabajadora como yo. A mi izquierda vivía don Angenor, un señor viudo que arreglaba bicicletas en su garaje y siempre me regalaba frutas de su pequeño jardín. A mi derecha estaba la familia de Luis y Eliane, una pareja joven con 3 niños pequeños que llenaban la calle de risas y gritos cada tarde. Todos nos ayudábamos mutuamente. Cuando alguien necesitaba azúcar o sal, tocaba la puerta del vecino sin vergüenza. Cuando había alguna emergencia, todos salíamos a ayudar sin que nos lo pidieran. En mi comunidad, el valor de una persona no se medía por cuánto dinero tenía en el banco o en qué barrio vivía. Se medía por su honestidad, su trabajo, su disposición a tender la mano cuando alguien tropezaba. Aquí yo era respetada. Las señoras mayores me saludaban con cariño cuando me veían pasar, los niños del barrio me decían tía Clotilde y me contaban sus travesuras, los comerciantes de la esquina me guardaban las verduras más frescas porque sabían que yo llegaba tarde después de trabajar todo el día. Esta era mi gente. Este era mi mundo. Y Hugo quería que desapareciera de su vida porque este mundo no era suficientemente bueno para su nuevo estatus social. Cada tarde, después de terminar mis trabajos de limpieza, regresaba a mi casa cansada pero satisfecha. Me quitaba el uniforme, me ponía ropa cómoda, y cocinaba algo simple para cenar. Arroz con frijoles, un huevo frito, una ensalada pequeña. Comida humilde pero nutritiva. Mientras cocinaba, escuchaba la radio vieja que tenía en la cocina, sintonizando programas de música tradicional que me recordaban mi juventud. Después de cenar, lavaba los platos a mano porque nunca tuve lavavajillas, barría el piso, ordenaba mis cosas.
Luego me sentaba en el sofá desgastado de la sala y tejía bufandas o suéteres que vendía en el mercado los domingos para ganar un dinero extra. Mis manos nunca estaban quietas. Había aprendido desde niña que las manos ociosas son lujo de ricos, y yo nunca había tenido ese privilegio. Los domingos eran mis días especiales. No trabajaba limpiando casas, así que podía dedicarme a otras cosas. Por las mañanas iba a la iglesia pequeña de mi barrio, donde me sentaba siempre en la misma banca del fondo y rezaba por mi hijo a pesar de todo. Pedía que encontrara paz, que recordara sus raíces, que algún día valorara lo que había recibido. Después de misa, pasaba por el mercado local donde montaba mi pequeño puesto de tejidos. Vendía las bufandas, los suéteres, los gorros que había hecho durante la semana. Ganaba entre $30 y $50 cada domingo, dinero que guardaba religiosamente en una lata escondida debajo de mi cama para emergencias. Esa lata era mi seguro de vida, mi red de protección contra cualquier imprevisto que pudiera presentarse. Mientras vendía mis tejidos, conversaba con otras vendedoras. Compartíamos historias, nos reíamos de tonterías, nos quejábamos del calor o la lluvia. Éramos una comunidad de mujeres fuertes que se ganaban la vida con sus manos y su determinación. Ninguna de nosotras tenía mucho, pero todas teníamos dignidad. Los recuerdos del pasado me visitaban constantemente durante esos días de dolor. No podía evitar revivir cada momento de la infancia y juventud de Hugo, buscando desesperadamente señales que explicaran cómo habíamos llegado hasta aquí. Recordaba con claridad dolorosa el día en que Hugo cumplió 5 años. Yo había ahorrado durante meses para comprarle su primer juguete nuevo, no de segunda mano como todo lo demás que tenía. Trabajé turnos extras limpiando oficinas por las noches, regresando a casa a las 2 de la madrugada con los pies hinchados y la espalda destrozada. Pero valía la pena porque había logrado reunir $45 para comprarle el camión de bomberos rojo que él miraba con ojos brillantes cada vez que pasábamos frente a la juguetería del centro. El día de su cumpleaños desperté temprano y horneé un pastel con los ingredientes más baratos que encontré en el mercado. No teníamos dinero para decoraciones elaboradas, así que corté papel de colores y hice una guirnalda con mis propias manos. Invité a 3 niños del vecindario para que Hugo tuviera amigos con quienes celebrar. Cuando le entregué el camión envuelto en papel periódico porque no tenía papel de regalo, sus ojos se iluminaron con una felicidad tan pura que me hizo olvidar todo el cansancio acumulado. Me abrazó con sus bracitos pequeños y me dijo que yo era la mejor mamá del mundo entero. Guardé ese momento en mi corazón como un tesoro invaluable, sin saber que décadas después lo necesitaría para recordarme que alguna vez fui amada por mi hijo. Recordaba también sus primeros días de escuela primaria. Hugo era un niño brillante desde el principio. Sus maestros me llamaban constantemente para felicitarme por su desempeño académico, por su comportamiento ejemplar, por su capacidad de aprender rápido. Yo asistía a cada reunión de padres usando mi única ropa decente, un vestido gris que había comprado en una tienda de caridad y que lavaba meticulosamente antes de cada ocasión. Me sentaba entre madres que vestían ropa cara y llevaban carteras de marca, sintiéndome pequeña e insignificante, pero orgullosa de mi hijo que superaba a todos sus compañeros en calificaciones. Las otras madres hablaban de las clases de inglés, música y deportes que pagaban para sus hijos. Yo solo podía ofrecer a Hugo mi tiempo y mi amor, ayudándolo con las tareas cada noche, aunque muchas veces no entendía bien los temas. Cuando Hugo tenía 8 años, la maestra me llamó para decirme que él tenía un talento especial para las matemáticas y que debería inscribirlo en un programa especial los sábados. El programa costaba $80 al mes, una fortuna para mí en ese entonces. Pero no dudé ni un segundo. Conseguí trabajo extra cuidando a los hijos de una vecina los fines de semana, sacrificando mi único día de descanso para que Hugo pudiera asistir a esas clases. Él nunca supo cuánto me costó. Nunca le conté que dormía 4 horas diarias para poder trabajar todos esos turnos. Lo protegí de la realidad de nuestra pobreza porque quería que se concentrara en estudiar, en soñar, en creer que podía llegar lejos. Cuando Hugo entró a la secundaria, las cosas se volvieron más complicadas. Los adolescentes son crueles, y él comenzó a notar las diferencias entre su vida y la de sus compañeros. Notaba que ellos tenían zapatillas deportivas de marca mientras él usaba las mías que yo compraba en el mercado. Notaba que ellos llevaban almuerzos elaborados en recipientes modernos mientras él llevaba arroz con frijoles en un tupper viejo. Notaba que ellos hablaban de vacaciones en la playa o viajes al extranjero mientras nosotros apenas salíamos de nuestro barrio. Un día llegó a casa con los ojos rojos,
aunque intentaba ocultar que había llorado. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que unos compañeros se habían burlado de sus zapatos gastados. Mi corazón se partió en ese momento. Saqué dinero de mi lata de ahorros de emergencia y al día siguiente fuimos a comprarle zapatos nuevos. Costaron $35, dinero que yo había guardado durante 6 meses para una posible visita al dentista que necesitaba urgentemente. Pero mis dientes podían esperar. La dignidad de mi hijo no. Hugo se probó los zapatos y sonrió por primera vez en semanas. Me abrazó y me prometió que estudiaría mucho para algún día darme todo lo que yo merecía. Yo le creí. Creí en esa promesa con todo mi corazón. Los años de universidad fueron los más duros de mi vida. Hugo había sido aceptado en una institución prestigiosa donde estudiaban hijos de familias acomodadas. La colegiatura era de $1,200 por semestre, sin contar libros, materiales y transporte. Yo ganaba aproximadamente $600 al mes limpiando casas, y de eso tenía que pagar renta, comida, servicios y todo lo demás. Los números no cuadraban de ninguna manera. Pero rendirse no era opción. Hablé con todos mis empleadores pidiéndoles más trabajo. Conseguí limpiar 2 casas adicionales entre semana y 3 más los fines de semana. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, 7 días a la semana. Mis rodillas comenzaron a dolerme tanto que apenas podía caminar al final del día. Desarrollé una tos crónica por inhalar tantos productos de limpieza durante tantas horas. Mis manos se agrietaban y sangraban por el contacto constante con químicos agresivos. Pero no me detuve. No podía detenerme. Además de trabajar más, empecé a comer menos. Reducía mis comidas a 1 vez al día, generalmente solo arroz con un huevo o frijoles. Perdí casi 10 kilos durante el primer año de universidad de Hugo. Mis vecinas se preocupaban al verme tan delgada, me ofrecían comida que yo rechazaba con excusas inventadas sobre no tener hambre. La verdad era que cada dólar que no gastaba en mí era $1 más para la educación de mi hijo. Hugo vivía en una residencia universitaria durante esos años, así que solo venía a casa en vacaciones. Cuando llegaba, yo me esforzaba por parecer bien, por cocinar comidas especiales, aunque eso significara no comer adecuadamente durante semanas para ahorrar. Quería que sintiera que todo estaba bien, que su mamá podía con todo, que él no tenía que preocuparse por nada excepto sus estudios. Nunca le mostré mis manos lastimadas. Nunca le conté sobre las veces que sentía que me desmayaría de hambre mientras limpiaba pisos. Nunca mencioné los dolores constantes que mantenía controlados con analgésicos baratos comprados en la farmacia del barrio. Durante su segundo año, Hugo me comentó casualmente que muchos de sus compañeros iban a estudiar un semestre en el extranjero. Podía ver en sus ojos que él también quería esa experiencia. El programa costaba $3,500 más el pasaje de avión. Una cantidad imposible para mí. Pero la ilusión en su mirada me destrozó. Esa noche no dormí, haciendo cálculos una y otra vez. Finalmente tomé la decisión más difícil de mi vida. Fui al banco y pedí un préstamo de $5,000, usando mi pequeña casa como garantía. El oficial del banco me advirtió sobre los riesgos, sobre las tasas de interés, sobre lo que perdería si no podía pagar. Firmé de todas formas. Hugo viajó a España durante 6 meses. Me mandaba fotos de lugares hermosos, me contaba sobre la gente que conocía, las experiencias que vivía. Yo las miraba desde mi casa humilde mientras comía pan seco con té, feliz de verlo sonreír aunque esa sonrisa me estuviera costando literalmente todo lo que tenía. Cuando se graduó, la ceremonia fue en un auditorio elegante lleno de familias bien vestidas. Yo llevaba el mismo vestido gris de siempre, lavado y planchado con cuidado extremo. Me senté en las últimas filas, viendo a mi hijo recibir su diploma con honores. Lloré de orgullo y agotamiento. Habíamos llegado. Todos los sacrificios habían valido la pena. Pensé que ese era el inicio de una nueva etapa donde finalmente podríamos estar bien juntos, donde él construiría su vida y yo estaría a su lado apoyándolo siempre. Pero en lugar de acercarnos, comenzamos a alejarnos. Hugo consiguió trabajo en una empresa importante y su mundo cambió completamente. Empezó a frecuentar lugares elegantes, a vestir trajes caros, a relacionarse con gente de dinero. Y yo me convertí en un recuerdo incómodo de un pasado que él quería olvidar. La distancia entre Hugo y yo creció tan gradualmente que casi no me di cuenta de cuándo exactamente dejé de ser su madre para convertirme en una obligación incómoda que prefería evitar.
Las llamadas telefónicas que antes eran semanales se espaciaron a mensuales, luego a cada 2 meses, hasta que prácticamente desaparecieron por completo. Cuando yo lo llamaba, sus respuestas eran cada vez más cortas, más frías, más llenas de excusas sobre reuniones importantes o compromisos ineludibles. Podía sentir a través del teléfono cómo deseaba terminar la conversación lo más rápido posible. Sus visitas a mi casa también se volvieron cada vez más raras. Al principio venía una vez al mes, luego cada 3 meses, hasta que finalmente solo aparecía Navidad y mi cumpleaños, y esas visitas duraban apenas 30 minutos antes de inventar alguna urgencia que lo obligaba a irse. Cuando llegaba, ya no se sentaba cómodamente en el sofá viejo como antes. Se quedaba de pie cerca de la puerta, como si estar dentro de mi casa lo contaminara de alguna manera. Ya no comía nada de lo que yo cocinaba con tanto cariño para su llegada. Decía que había comido antes o que tenía el estómago delicado. La verdad era que mi comida humilde ya no era suficientemente buena para su paladar refinado que se había acostumbrado a restaurantes caros. Recuerdo con claridad dolorosa el día en que todo cambió definitivamente. Hugo había conseguido un ascenso importante en su trabajo y lo invitaron a una cena con los ejecutivos de la empresa. Me llamó para contarme la noticia y yo, emocionada, le pregunté si podría acompañarlo. El silencio que siguió fue tan largo y pesado que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, con voz tensa, me dijo que esas cenas eran solo para empleados y que no se permitían acompañantes familiares. Yo le creí porque quería creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar. Pero semanas después me enteré por una publicación en las redes sociales que otros empleados se habían llevado a sus madres, esposas o parejas a esa cena. Hugo simplemente no había querido llevarme a mí. No quería que sus jefes y colegas conocieran a la mujer humilde que lo había criado, la empleada doméstica con manos callosas y ropa de segunda mano. Cuando lo confronté sobre esto, él se enojó. Me dijo que yo no entendía el mundo en el que él vivía ahora, que había ciertas expectativas sociales que debía cumplir, que mi presencia podría afectar negativamente su imagen profesional. Sus palabras fueron como veneno inyectado directamente en mi corazón. Mi propio hijo estaba diciéndome que yo era un problema para su carrera, un obstáculo para su éxito. Después de ese incidente, dejé de insistir. Dejé de preguntarle sobre su vida. Dejé de invitarlo a mi casa. Dejé de llamarlo constantemente. Si él quería mantenerme a distancia, yo respetaría su decisión aunque me estuviera matando por dentro. Nos convertimos en extraños conectados únicamente por un lazo sanguíneo que él deseaba cortar. Cuando conoció a Andrea, pensé brevemente que las cosas podrían mejorar. Pensé que tener una pareja lo haría valorar más la familia, lo haría recordar la importancia de las raíces. Pero fue exactamente lo contrario. Andrea venía de un mundo completamente diferente al nuestro. Su familia tenía dinero, propiedades, negocios exitosos. Vivían en una mansión con personal de servicio, viajaban constantemente al extranjero, asistían a eventos sociales exclusivos. Y yo, con mi casita humilde y mi trabajo de limpieza, era la antítesis de todo lo que esa familia representaba. Hugo nunca me presentó formalmente a Andrea. Nunca organizó una cena para que nos conociéramos. Nunca me invitó a su apartamento cuando ella estaba allí. La mantuve como un secreto vergonzoso, algo que debía ocultar para preservar su nueva imagen de hombre exitoso sin pasado problemático. Cuando finalmente me enteré por una llamada fría y distante que se casarían en 6 meses, mi primer instinto fue emocionarme. A pesar de todo el dolor, a pesar del rechazo constante, todavía amaba a mi hijo con cada fibra de mi ser. Quería estar presente en su boda, quería conocer a la mujer que había elegido para compartir su vida, quería ser parte de ese momento importante. Comencé a planear inmediatamente. Revisé mis ahorros y calculé cuánto podría gastar en un regalo decente y en ropa apropiada para la ocasión. Encontré el vestido verde musgo en una tienda de segunda mano y lo compré con ilusión, imaginando cómo me vería ese día especial. Saqué el rosario de mi madre del cajón donde lo guardaba cuidadosamente envuelto en papel de seda y decidí que sería el regalo perfecto para la pareja. Un objeto con historia, con significado, con bendiciones acumuladas de décadas de oraciones. Pero Hugo tenía otros planes. Vino a mi casa aquella tarde con una expresión que yo conocía bien, esa mezcla de determinación y molestia que ponía cuando debía hacer algo desagradable pero necesario. Se sentó en mi sofá con rigidez, rechazando mi ofrecimiento de café o agua, y fue directo al punto. Me dijo que no fuera a su boda.
Cuando le pregunté por qué con voz temblorosa, se burló de mí como si mi pregunta fuera ridícula. Me dijo con total frialdad que no quería que sus invitados supieran que su madre era solo una empleada de limpieza. Dijo la palabra solo con tanto desprecio que me hizo sentir más pequeña de lo que ya me sentía. Intenté razonar con él. Le recordé todo lo que habíamos pasado juntos, todos los sacrificios que había hecho para que él pudiera llegar donde estaba. Le dije que no necesitaba sentarse en la mesa principal ni llamar la atención, que podría quedarme en un rincón discretamente solo para verlo feliz. Pero él sacudió la cabeza con impaciencia. Me dijo que ya había decidido qué decirle a Andrea y a su familia. Les diría que yo había muerto hace 5 años de una enfermedad. Así no habría preguntas incómodas, no habría explicaciones vergonzosas, no habría riesgo de que alguien descubriera la verdad sobre sus humildes orígenes. Me quedé paralizada escuchando cómo mi hijo planeaba borrarme de su vida de la manera más definitiva posible. No solo me estaba rechazando, me estaba matando simbólicamente para su conveniencia social. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Hugo las vio y no mostró ni una pizca de compasión. Solo molestia por mi reacción emocional. Se levantó del sofá dispuesto a irse, pero antes de salir por la puerta me miró una última vez y dijo con voz amenazante que no intentara aparecer en la boda. Que si me atrevía a presentarme allí, él me haría echar de seguridad y nunca más volvería a dirigirme la palabra. Con esas palabras devastadoras, salió de mi casa dejándome sola con mi dolor insoportable. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, abrazando el vestido verde musgo que había comprado con tanta ilusión, sintiendo como mi mundo se derrumbaba completamente. Mi hijo no solo me había rechazado, me había asesinado. Me había borrado de su historia como si nunca hubiera existido. Como si todos esos años de sacrificio, de amor incondicional, de trabajo hasta el agotamiento, no significaran absolutamente nada. Me pregunté una y otra vez qué había hecho mal. ¿En qué momento había fallado tan terriblemente como madre para criar a un hombre capaz de tanta crueldad? Revisé mentalmente cada decisión que había tomado, cada palabra que había dicho, cada ejemplo que había dado. Pero no encontraba el error. Solo encontraba recuerdos de amor, de entrega, de dedicación absoluta. Y eso hacía todo aún más doloroso, porque significaba que el problema no era lo que yo había hecho o dejado de hacer. El problema era simplemente que Hugo había cambiado tanto, se había alejado tanto de sus raíces, que ya no podía ver el valor en lo simple, en lo humilde, en lo auténtico. Había vendido su alma por una vida de apariencias, y el precio de esa venta era su propia madre. Los días que siguieron a esa conversación devastadora fueron los más oscuros de mi vida. Me levanté de la cama cada mañana por pura inercia, porque mi cuerpo había aprendido durante 69 años a seguir adelante sin importar el dolor. Pero mi alma estaba destrozada en pedazos tan pequeños que dudaba poder reconstruirla alguna vez. Seguí yendo a mis trabajos de limpieza porque necesitaba el dinero para sobrevivir, pero lo hacía como un autómata sin conciencia real de lo que estaba haciendo. Mis manos limpiaban pisos y ventanas por memoria muscular mientras mi mente repetía una y otra vez las palabras crueles de Hugo. Solo una empleada de limpieza. Voy a decir que moriste. No intentes aparecer por allá. Cada frase era un látigo que golpeaba mi corazón constantemente, sin descanso, sin misericordia. Rosaura notó inmediatamente que algo terrible había pasado. Me veía llegar a su casa cada mañana con los ojos hinchados de llorar toda la noche, con el rostro demacrado por la falta de sueño y apetito. Intentó hablar conmigo varias veces, pero yo no podía articular las palabras sin desmoronarme completamente. Finalmente, después de una semana de verme sufrir en silencio, ella me sentó en su cocina y se negó a dejarme ir hasta que le contara todo. Le conté entre sollozos cómo Hugo me había prohibido asistir a su boda, cómo había decidido fingir mi muerte para no tener que admitir mi existencia frente a su nueva familia. Rosaura escuchó en silencio, sosteniendo mis manos entre las suyas mientras las lágrimas rodaban por mi rostro sin control. Cuando terminé de hablar, esperaba que me dijera que todo estaría bien, que Hugo entraría en razón, que el amor de madre e hijo era más fuerte que cualquier vergüenza social. Pero Rosaura era demasiado sabia y honesta para darme falsas esperanzas. En lugar de eso, me miró directo a los ojos y me dijo algo que inicialmente no quise escuchar pero que necesitaba desesperadamente oír. Me dijo que había llegado el momento de soltar, de dejar de vivir para un hijo que claramente ya no me quería en su vida.
Me dijo que yo había cumplido mi trabajo como madre dándole educación, valores y oportunidades, pero que ahora él había elegido su camino y yo tenía que elegir el mío. Que podía seguir rogando por migajas de afecto y aceptación, destruyéndome en el proceso, o podía empezar a vivir para mí misma por primera vez en décadas. Sus palabras fueron duras, pero cargadas de un amor genuino que mi propio hijo ya no era capaz de darme. Esa conversación con Rosaura plantó una semilla en mi interior. Una semilla pequeña de algo que no había sentido en mucho tiempo y que tardé varios días en reconocer como dignidad. Comencé a preguntarme por qué estaba permitiendo que el rechazo de Hugo definiera mi valor como persona. ¿Por qué había aceptado tan fácilmente su veredicto de que yo no era suficientemente buena para estar en su vida? Durante toda mi existencia había medido mi éxito como mujer únicamente a través del éxito de mi hijo. Cuando él sacaba buenas calificaciones, yo me sentía valiosa. Cuando se graduó con honores, yo me sentía orgullosa de mí misma. Cuando consiguió un buen trabajo, yo sentía que mi vida había tenido propósito. Pero ahora que él me rechazaba, me sentía completamente vacía y sin valor. Y eso estaba mal. Profundamente mal. Porque mi valor como ser humano no dependía de lo que Hugo pensara de mí. No dependía de si me incluía en su vida o me borraba de ella. Mi valor venía de quién era yo, de lo que había hecho, de cómo había vivido. Y yo había vivido con honestidad, con trabajo duro, con amor incondicional. Había sido una buena madre aunque mi hijo no pudiera verlo. Había sido una buena persona aunque el mundo no me lo reconociera. Decidí entonces hacer algo radical para mí. Decidí continuar con mi vida sin Hugo. No de manera vengativa ni llena de resentimiento, sino simplemente aceptando la realidad de que él había elegido un camino que no me incluía y yo necesitaba encontrar mi propio camino también. Guardé el vestido verde musgo en el fondo del armario, junto con todas las ilusiones que había construido sobre la boda. Guardé el rosario de mi madre de vuelta en su caja, decidiendo que lo conservaría para mí o para alguien que realmente lo apreciara. Me prometí a mí misma que no volvería a llamar a Hugo, que no volvería a rogar por su atención, que no volvería a aceptar las migajas de afecto que me lanzaba cuando se sentía culpable. Me concentré en mi rutina diaria con una conciencia renovada. Cuando limpiaba las casas de mis empleadores, lo hacía con orgullo en lugar de vergüenza. Mi trabajo era honesto y necesario. Mantenía hogares limpios y ordenados, facilitaba la vida de familias ocupadas, ganaba mi dinero sin depender de nadie. No había nada de que avergonzarse en eso. Cuando regresaba a mi pequeña casa al final del día, en lugar de sentirme deprimida por su humildad, comencé a apreciar que era mía, pagada con mi propio esfuerzo. Empecé a pasar más tiempo con mis vecinos, con la gente que realmente me valoraba. Don Angenor me traía mangos de su árbol y nos sentábamos en su porche a conversar sobre la vida mientras el sol se ponía. Eliane, mi vecina joven, me pedía consejos sobre cómo criar a sus hijos y me hacía sentir útil y sabia. Las señoras del mercado donde vendía mis tejidos los domingos me recibían con abrazos y risas genuinas. Estas personas me veían por quien era realmente y me aceptaban sin condiciones. No les importaba que no tuviera dinero ni educación universitaria. Les importaba que fuera honesta, trabajadora, amable. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a sentir algo parecido a la paz. No era felicidad completa, porque la herida que Hugo había abierto en mi corazón todavía sangraba. Pero era una especie de aceptación serena de mi realidad. Había hecho todo lo que podía por mi hijo. Había dado todo lo que tenía para darle. Y si eso no era suficiente para él, el problema no era mío. Era suyo. Él era quien había perdido, no yo. Él era quien había cambiado el amor incondicional por apariencias vacías. Él era quien tendría que vivir con esa decisión. Pasaron las semanas y la fecha de la boda se acercaba. Yo la conocía aunque Hugo nunca me había dado una invitación. La había visto en una publicación de redes sociales que alguien había compartido. Mientras la fecha se aproximaba, sentí una mezcla extraña de emociones. Parte de mí todavía dolía profundamente por no poder estar allí. Parte de mí quería aparecer de todas formas, solo para demostrarle a Hugo que no podía borrarme tan fácilmente. Pero la parte más sabia de mí, la que había estado creciendo gracias a las conversaciones con Rosaura y a mi reflexión profunda, sabía que aparecer no resolvería nada. Solo crearía más dolor y más drama. Decidí que el día de la boda me quedaría en casa,
haría mi rutina normal, y dejaría que Hugo viviera su día especial con la mentira que había construido. Si él quería fingir que yo estaba muerta, que así fuera. Yo seguiría viva, digna, en paz con mi conciencia. Esa sería mi pequeña victoria silenciosa. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes completamente diferentes para ese día. Planes que yo no había imaginado ni en mis sueños más salvajes. Porque resulta que la verdad tiene una manera extraña de salir a la luz incluso cuando intentamos enterrarla profundamente. Y las mentiras, por más elaboradas que sean, siempre tienen grietas por donde se filtra la realidad. Hugo había construido un castillo de mentiras sobre mi supuesta muerte, pero no había considerado todos los detalles, todos los cabos sueltos que podían desenredar su historia cuidadosamente fabricada. No había pensado que Andrea y su familia podrían investigar, podrían hacer preguntas, podrían encontrar inconsistencias. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El día de la boda amaneció soleado y cálido, uno de esos días perfectos que parecen diseñados especialmente para celebraciones importantes. Yo me desperté temprano como siempre, con ese nudo en el estómago que llevaba semanas cargando. Sabía que en ese preciso momento, en algún lugar de la ciudad, Hugo se estaba preparando para casarse mientras les contaba a todos que su madre había muerto hace 5 años. Me pregunté cómo se sentiría pronunciar esas palabras, si le causaría aunque fuera un poco de remordimiento o si simplemente las diría con la misma frialdad con que me las había anunciado a mí. Decidí mantenerme ocupada para no pensar demasiado. Preparé mi café aguado de siempre, limpié mi pequeña casa de arriba abajo aunque ya estaba limpia, y me senté a tejer una bufanda que nadie había encargado pero que necesitaba mantener mis manos ocupadas. Mi teléfono celular estaba sobre la mesa, en silencio como llevaba estando desde hace días. No esperaba ninguna llamada. No esperaba que nadie me buscara. Pero entonces, alrededor de las 10 de la mañana, el teléfono comenzó a vibrar. Vi un número desconocido en la pantalla y mi primer instinto fue no contestar. Pero algo dentro de mí, tal vez curiosidad o tal vez intuición, me hizo levantar el aparato y presionar el botón verde. La voz al otro lado era de una mujer joven que sonaba nerviosa y urgente. Se presentó como Andrea, la novia de Hugo, y mis manos comenzaron a temblar instantáneamente. No entendía por qué la novia me estaría llamando el día de su boda, especialmente cuando se suponía que yo estaba muerta en la versión de la historia que Hugo le había contado. Andrea habló rápidamente, como si temiera que yo fuera a colgar en cualquier momento. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente porque había descubierto algo muy perturbador. Me contó que durante las últimas semanas, mientras organizaban los detalles finales de la boda, ella había encontrado documentos en el apartamento de Hugo que mencionaban mi nombre. Facturas recientes de servicios públicos que llegaban a mi dirección, recibos de transferencias bancarias de hace solo 2 meses, incluso una fotografía fechada del año anterior donde yo aparecía claramente viva. Cuando Andrea le había preguntado a Hugo sobre estas inconsistencias, él se había puesto extremadamente nervioso y había inventado excusas confusas sobre trámites pendientes de cuando yo supuestamente había fallecido. Pero Andrea no era tonta. Había crecido en una familia de abogados y empresarios donde revisar documentos y detectar mentiras era prácticamente un deporte familiar. Ella sabía que algo no cuadraba en absoluto. Andrea me explicó entre sollozos contenidos que había decidido investigar por su cuenta. Había buscado mi nombre en internet y encontrado registros públicos que confirmaban que yo estaba viva. Había llamado a la compañía de servicios públicos haciéndose pasar por familiar y le habían confirmado que las cuentas a mi nombre estaban activas y al día. Incluso había ido hasta mi vecindario la semana anterior, había preguntado discretamente a los comerciantes de la zona, y todos le habían hablado de la señora Clotilde que vivía al final de la calle, que vendía tejidos los domingos en el mercado, que trabajaba limpiando casas. Todos me conocían. Todos confirmaban que yo estaba muy viva. Andrea me dijo con voz quebrada que cuando confrontó a Hugo con toda esta evidencia la noche anterior, él finalmente había admitido la verdad. Le había confesado que yo estaba viva, pero que le había pedido no asistir a la boda porque él se avergonzaba de mí. Según la versión de Hugo, yo había aceptado voluntariamente desaparecer de su vida porque entendía que mi presencia podría perjudicar su imagen profesional y social. Por supuesto, esa era otra mentira. Yo nunca había aceptado nada voluntariamente. Él me había impuesto su decisión sin darme opción alguna. Andrea me preguntó directamente si lo que Hugo decía era cierto, si yo realmente había estado de acuerdo con todo esto. Y ahí,
Sentada en mi sala humilde con el teléfono temblando en mi mano, decidí que ya era suficiente de mentiras. Le conté la verdad completa. Le conté cómo Hugo había venido a mi casa a prohibirme asistir a la boda. Le conté las palabras exactas que había usado, cómo se había burlado de mi trabajo, cómo había planeado fingir mi muerte para no tener que explicar mis humildes orígenes. Le conté sobre todos los años de sacrificio, sobre cómo había trabajado hasta el agotamiento para pagarle sus estudios, sobre cómo había vendido todo lo que tenía de valor para que él pudiera tener oportunidades. Y le conté cómo todo ese amor y dedicación aparentemente no habían significado nada para él cuando tuvo que elegir entre su madre real y su imagen fabricada. Andrea lloraba abiertamente mientras yo hablaba. Me pedía perdón una y otra vez, aunque ella no tenía culpa de nada. Me decía que no sabía que se estaba casando con alguien capaz de semejante crueldad hacia su propia madre. Me preguntó si podía compartir esta información con sus padres, Vicente y Silvia, que también habían estado sospechando algo extraño en toda la historia de Hugo. Le dije que sí, que ya estaba cansada de mentiras y secretos. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de emociones. Parte de mí se sentía aliviada de que finalmente alguien conociera la verdad. Parte de mí se sentía aterrorizada de las consecuencias que esto podría traer. Pero una parte cada vez más grande de mí se sentía libre, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Durante semanas había cargado con el secreto vergonzoso de que mi propio hijo me había rechazado. Había guardado ese dolor en silencio, protegiéndolo a él incluso cuando él no me protegía a mí. Pero ahora la verdad estaba saliendo y yo no tenía que seguir cargando esa cruz sola. El teléfono volvió a sonar 20 minutos después. Esta vez era Vicente, el padre de Andrea. Su voz era seria y formal, la voz de un hombre acostumbrado a tratar con situaciones complicadas en el mundo de los negocios. Me hizo varias preguntas específicas, verificando detalles, confirmando fechas. No era hostil, pero tampoco era cálido. Simplemente buscaba hechos para tomar decisiones informadas. Le respondí todas sus preguntas con honestidad absoluta. No intenté hacer quedar mal a Hugo más de lo que sus propias acciones ya lo hacían. Solo relaté los hechos tal como habían sucedido. Vicente escuchó todo sin interrumpir y al final me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que él venía de orígenes humildes también, que su padre había sido obrero en una fábrica y su madre vendedora en un mercado. Que él había logrado construir su imperio empresarial precisamente porque sus padres se habían sacrificado por él, igual que yo me había sacrificado por Hugo. Y que jamás se le había ocurrido avergonzarse de ellos o fingir que no existían. Me dijo que lo que Hugo había hecho era imperdonable en su opinión, y que necesitaba hablar seriamente con su hija sobre si realmente quería casarse con alguien capaz de negar a su propia madre. Cuando colgué esa llamada, me di cuenta de que algo muy grande estaba sucediendo. Algo que yo no había planeado ni buscado, pero que estaba desarrollándose por sí solo. La verdad estaba saliendo a la luz como agua filtrándose por las grietas de un dique mal construido. Y una vez que comenzaba a fluir, no había forma de detenerla. Mi teléfono siguió sonando durante toda la mañana. Silvia, la madre de Andrea, me llamó con voz dulce y maternal. Me dijo que sentía profundamente lo que había pasado y que ninguna madre merecía ser tratada así. Me preguntó si necesitaba algo, si estaba bien, si tenía con quién hablar. Su compasión genuina me hizo llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de algo más complejo. Era el llanto de alguien que finalmente estaba siendo visto, validado, reconocido como ser humano con valor. Mientras todo esto sucedía, yo sabía que en algún lugar de la ciudad la ceremonia de boda estaba programada para comenzar en pocas horas. Me pregunté qué estaría pasando en ese momento. Si Andrea le habría contado a Hugo sobre nuestras conversaciones. Si Vicente le habría dado un ultimátum. Si la boda seguiría adelante o si toda la verdad explotaría públicamente. Una parte de mí, la parte que todavía amaba a mi hijo a pesar de todo, esperaba que encontraran una forma de resolver esto discretamente. Pero otra parte, la parte que había sido humillada y rechazada, que había sido borrada y declarada muerta, esa parte quería que Hugo enfrentara las consecuencias de sus mentiras. Quería que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que había causado. No por venganza, sino por justicia. Porque las acciones tienen consecuencias. Y mentir sobre la muerte de tu propia madre para impresionar a gente superficial debería tener consecuencias serias. Las horas pasaron lentamente mientras yo permanecía en mi casa,
incapaz de concentrarme en nada excepto en imaginar qué estaría sucediendo en el lugar donde se celebraría la boda. Mi teléfono había dejado de sonar después de las conversaciones con Andrea, Vicente y Silvia, y ese silencio era casi más inquietante que las llamadas constantes de la mañana. Me preparé un té de manzanilla para calmar los nervios, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad mientras intentaba verterlo en la taza. Me senté en el sofá gastado de mi sala y miré el reloj de pared que había comprado en el mercado hace 20 años. Eran las 2 de la tarde. La ceremonia estaba programada para las 4. Me pregunté si Andrea habría tomado una decisión sobre si seguir adelante con la boda o cancelarla. Me pregunté si Hugo estaría desesperado intentando controlar el daño de sus mentiras expuestas. Me pregunté si en ese momento me odiaba por haber dicho la verdad o si finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. Probablemente me odiaba. Hugo siempre había sido alguien que culpaba a otros por las consecuencias de sus propias acciones cuando las cosas no salían como planeaba. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía, pero que resultó ser de Silvia otra vez, llamando desde un teléfono diferente. Su voz sonaba tensa pero controlada cuando me dijo que necesitaba hacerme una pregunta muy importante y que fuera completamente honesta con mi respuesta. Me preguntó si yo quería asistir a la boda. Si en mi corazón, a pesar de todo el dolor que Hugo me había causado, todavía deseaba estar presente en ese momento de su vida. La pregunta me tomó completamente desprevenida. Había pasado semanas convenciéndome de que no ir era lo correcto, que mantenerme alejada era la manera de preservar mi dignidad. Pero cuando Silvia me hizo esa pregunta directa, algo dentro de mí se quebró y la verdad salió sin filtros. Le dije que sí, que por supuesto que quería estar allí, que era mi único hijo y que a pesar de todo el rechazo y la crueldad, una parte de mí todavía anhelaba verlo casarse, que había soñado con ese día durante años, imaginando que sería un momento feliz que compartiríamos juntos, que duele profundamente ser excluida del momento más importante en la vida de la persona por quien sacrificaste todo. Silvia escuchó mis palabras con atención y luego me dijo algo que nunca esperé escuchar. Me dijo que ella y Vicente habían hablado extensamente con Andrea durante las últimas horas, que los tres habían llegado a la conclusión de que la boda seguiría adelante porque ya todo estaba pagado, los invitados estaban llegando, y cancelar a último momento sería un caos logístico imposible. Pero que habían tomado una decisión importante. Me estaban invitando oficialmente a asistir. Me dijeron que habían reservado un lugar para mí en la segunda fila, cerca de la familia de la novia, que enviarían un auto a recogerme en 30 minutos, que no tenía que preocuparme por ropa elegante o regalos costosos, que solo necesitaba presentarme tal como era, porque ellos querían conocer a la mujer que había sacrificado todo por darle una educación a su hijo. Querían honrar mi presencia en lugar de borrarla. Me quedé sin palabras, sosteniendo el teléfono contra mi oreja mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Silvia me preguntó si aceptaba la invitación o si prefería quedarse en casa. Y en ese momento, tomé la decisión más valiente de mi vida. Le dije que sí, que iría. Colgué el teléfono y corrí a mi habitación con una energía que no había sentido en semanas. Saqué el vestido verde musgo del fondo del armario donde lo había guardado junto con todas mis esperanzas rotas. Lo colgué frente a mí y lo observé con ojos nuevos. Ya no era el vestido de una madre rechazada rogando por ser incluida. Era el vestido de una mujer que había sido invitada, valorada, reconocida. Me bañé rápidamente con el agua tibia que salía de mi ducha vieja, me peiné el cabello blanco hacia atrás en un moño simple y digno, y me puse el vestido con manos que ya no temblaban de miedo sino de algo parecido a la determinación. No tenía maquillaje costoso ni joyas elegantes. Solo tenía mi rostro honesto marcado por 69 años de vida dura pero digna. Y eso tendría que ser suficiente. Saqué también la caja donde guardaba el rosario de mi madre. Lo sostuve en mis manos sintiendo el peso de su historia y decidí llevarlo conmigo. Si Andrea y Hugo lo querían después de todo, se los daría. Si no, lo conservaría como el tesoro que siempre había sido. Exactamente 30 minutos después, escuché un auto detenerse frente a mi casa. Miré por la ventana y vi un vehículo negro elegante, completamente fuera de lugar en mi calle humilde donde la mayoría de la gente ni siquiera tenía auto propio. El conductor bajó y tocó mi puerta educadamente. Me presentó como el chofer de la familia de Andrea y me abrió la puerta trasera con una cortesía que me hizo sentir respetada por primera vez en mucho tiempo.
Mis vecinos salieron a sus puertas y ventanas al escuchar el auto, observando con curiosidad mientras yo subía vestida elegantemente. Don Angenor me gritó desde su porche preguntando si todo estaba bien, y yo le respondí con una sonrisa que sí, que iba a la boda de mi hijo. Su expresión de sorpresa y alegría fue lo último que vi de mi barrio antes de que el auto arrancara. Durante el trayecto hacia el lugar de la ceremonia, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me pregunté qué pasaría cuando llegara. ¿Cómo reaccionaría Hugo al verme allí después de haberme prohibido explícitamente asistir? Si habría una escena. Si me echaría de todas formas. Si este acto de valentía terminaría siendo solo otra humillación pública más dolorosa que la privada. El auto se detuvo frente a un salón de eventos elegante con jardines impecables y decoraciones florales que probablemente costaban más que mi renta de un año completo. El chofer me abrió la puerta y me ayudó a bajar con gentileza. Había invitados llegando, mujeres con vestidos caros y hombres en trajes perfectamente cortados. Yo me sentí completamente fuera de lugar con mi vestido de segunda mano y mis zapatos viejos. Pero entonces vi a Silvia esperándome en la entrada. Se acercó rápidamente, me tomó de las manos con calidez genuina, y me dijo que me veía hermosa. Me dijo que lo que llevaba puesto no importaba, que lo que importaba era mi presencia, mi historia, mi dignidad. Me presentó a varios familiares suyos que me saludaron con respeto y amabilidad. Vicente también se acercó, me dio un abrazo breve pero significativo, y me dijo que era un honor conocer finalmente a la mujer que había hecho posible el éxito profesional de Hugo con sus sacrificios. Sus palabras me hicieron llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de gratitud por ser finalmente vista y valorada. Silvia me guió hacia el interior del salón, donde ya estaban sentados muchos invitados. La decoración era impresionante, con flores blancas por todas partes, luces tenues que creaban un ambiente romántico, y mesas elegantemente preparadas. Me llevó hasta la segunda fila como había prometido y me indicó mi asiento. Desde allí tenía una vista perfecta del altar donde Hugo estaría parado en pocos minutos. Me senté con la espalda recta, las manos sobre mi regazo sosteniendo el rosario de mi madre, y esperé. Los murmullos de los invitados llenaban el aire. Podía escuchar fragmentos de conversaciones sobre lo hermoso que era todo, sobre cuánto habría costado el evento, sobre lo perfecta que parecía ser esta unión entre dos familias exitosas. Nadie sabía todavía que la madre del novio, supuestamente muerta, estaba sentada allí viva y respirando. La música comenzó a sonar indicando que la ceremonia estaba por empezar. Vi a Hugo aparecer por un lateral y caminar hacia el altar. Llevaba un traje negro impecable, el cabello perfectamente peinado, una sonrisa confiada en el rostro. Se veía exitoso, seguro de sí mismo, feliz. Se veía como alguien cuya vida era perfecta. Entonces sus ojos barrieron el salón en ese gesto automático que hace la gente cuando está frente a una multitud. Y me vieron. Vi el momento exacto en que su mirada se clavó en mí sentada en la segunda fila. Vi cómo su sonrisa confiada se congelaba. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Vi cómo sus ojos se abrían con una mezcla de shock, horror y pánico absoluto. Nuestras miradas se encontraron a través del salón lleno de gente, y en ese momento todo el aire pareció abandonar sus pulmones. Yo lo miré tranquilamente, sin rabia, sin triunfo, solo con la serenidad de alguien que finalmente había encontrado su lugar después de ser empujada fuera. Había llegado el momento de la verdad. Y esta vez, la verdad no estaría escondida detrás de mentiras convenientes. Hugo se quedó paralizado en el altar, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Y en cierto sentido, eso era exactamente lo que estaba viendo. La madre que había declarado muerta estaba sentada allí, viva, real, presente en el momento que él había trabajado tan duro para mantenerme fuera. Vi cómo intentaba recuperar la compostura, cómo forzaba una sonrisa temblorosa mientras miraba nerviosamente a los invitados tratando de descifrar si alguien más había notado su reacción. La música nupcial comenzó a sonar y Andrea apareció al final del pasillo del brazo de su padre Vicente. Se veía hermosa con su vestido blanco elegante, pero lo que más me impactó fue la expresión en su rostro. No era la sonrisa radiante de una novia emocionada. Era algo más complejo, una mezcla de determinación y tristeza que me hizo entender que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo al invitarme. Esta no era solo su boda. Era también un momento de verdad, una confrontación silenciosa con las mentiras que Hugo había construido tan cuidadosamente. Andrea caminó por el pasillo con pasos medidos,
su mirada fija en Hugo, que seguía luchando por mantener su expresión neutral. Cuando llegó al altar y Vicente la entregó formalmente a mi hijo, pude ver el intercambio de miradas entre ellos. Hugo le susurró algo rápidamente, probablemente preguntándole qué diablos estaba pasando, por qué yo estaba allí. Pero Andrea solo sonrió con una calma que dejaba claro que ella tenía el control de la situación. La ceremonia comenzó con el sacerdote dando las palabras tradicionales sobre el matrimonio, sobre el amor y el compromiso. Yo escuchaba a medias, mi atención dividida entre las palabras rituales y la tensión palpable que emanaba del altar donde Hugo sudaba visiblemente bajo su traje impecable. Podía ver cómo sus ojos se desviaban constantemente hacia mí, como si no pudiera creer que realmente estuviera allí. Los invitados seguían la ceremonia sin saber nada del drama que se desarrollaba bajo la superficie. Para ellos, todo era perfecto. Una boda elegante entre dos personas exitosas de buenas familias. No sabían que el novio había inventado la muerte de su madre para evitar la vergüenza de admitir sus humildes orígenes. Cuando llegó el momento de los votos, Andrea tomó el micrófono con manos firmes. En lugar de recitar los votos tradicionales que probablemente habían preparado, comenzó a hablar desde el corazón. Dijo que el matrimonio se basaba en la honestidad, en la transparencia, en mostrarle a tu pareja no solo tus éxitos, sino también tus luchas y tus raíces. Dijo que amaba a Hugo, pero que había aprendido en las últimas 24 horas que el hombre con quien se casaba había ocultado partes fundamentales de su historia. Y entonces, mientras todo el salón escuchaba en silencio cada vez más confundido, Andrea miró directamente hacia donde yo estaba sentada y dijo algo que nadie esperaba. Dijo que quería reconocer públicamente a la mujer más importante en la vida de Hugo, la mujer que había sacrificado todo para darle las oportunidades que lo habían traído hasta este momento. La mujer que él había intentado borrar de su historia por vergüenza. Su madre, Clotilde, que estaba viva y presente en esta ceremonia a pesar de que Hugo le había dicho a todos que había fallecido años atrás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar el murmullo colectivo de shock que recorrió el salón como una ola. Cabezas giraron para mirarme. Ojos llenos de sorpresa y confusión se clavaron en mí. Y Hugo, mi hijo, se puso pálido como un papel. Intentó tomar el micrófono, intentó decir algo para controlar la situación, pero Andrea no se lo permitió. Ella continuó hablando con voz firme. Contó cómo había descubierto la mentira, cómo había investigado y encontrado la verdad. Contó sobre las facturas recientes, los documentos, los vecinos que confirmaban mi existencia. Y luego, con lágrimas rodando por sus mejillas, dijo que no podía comenzar su matrimonio sobre una base de mentiras y negación. Que si Hugo era capaz de negar a su propia madre, de inventar su muerte para impresionar a otros, entonces ella necesitaba saber qué más era capaz de ocultar o falsificar. Vicente se levantó de su asiento y se acercó al altar. Con voz grave que todos pudieron escuchar, dijo que él venía de orígenes humildes igual que yo. Que sus padres habían trabajado duro en empleos modestos para darle educación. Y que jamás, en ningún momento de su exitosa carrera empresarial, se le había ocurrido avergonzarse de ellos o fingir que no existían. Dijo que el verdadero carácter de una persona se mide no por cuánto dinero gana o en qué círculos sociales se mueve, sino por cómo trata a quienes la ayudaron a llegar donde está. Hugo intentó defenderse. Empezó a balbucear explicaciones confusas sobre malentendidos, sobre cómo las cosas se habían complicado, sobre cómo nunca había querido lastimar a nadie. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Los invitados murmuraban entre sí, algunos claramente escandalizados, otros confundidos, todos incómodos testigos de un drama familiar que nunca esperaron presenciar. Yo permanecí sentada en mi lugar, tranquila, sin decir nada. No necesitaba hablar. Mi sola presencia era suficiente testimonio de la verdad. Silvia, quien estaba sentada a mi lado, tomó mi mano y la apretó con solidaridad silenciosa. Andrea se quitó el velo lentamente y miró a Hugo con una mezcla de decepción y tristeza. Le dijo que necesitaban hablar seriamente antes de continuar con esta ceremonia. Que ella no podía casarse con alguien en quien no confiaba completamente. Que el matrimonio requería honestidad absoluta y que él había demostrado ser capaz de mentiras elaboradas cuando le convenía. Hugo finalmente pareció comprender la magnitud de lo que había perdido. No solo estaba perdiendo potencialmente su matrimonio frente a 200 invitados. Estaba perdiendo su reputación, su imagen cuidadosamente construida, el respeto de gente que admiraba. Todo por haber intentado borrarme de su vida. Se volvió hacia mí entonces,
bajando del altar y caminando por el pasillo mientras todos observaban en silencio absoluto. Se detuvo frente a mí con lágrimas en los ojos, y por primera vez en años vi algo genuino en su expresión. Vergüenza. Arrepentimiento. Dolor. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Intentó disculparse, pero las palabras no salían. Solo pudo arrodillarse frente a mi asiento y llorar como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. Yo miré a mi hijo destruido frente a mí y sentí una mezcla compleja de emociones. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había sido humillada y rechazada, sabía que este momento era necesario. Que Hugo necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Que necesitaba entender que las personas no son desechables, especialmente aquellas que te dieron la vida y sacrificaron la suya por la tuya. Le puse una mano sobre la cabeza, sintiendo su cabello bajo mis dedos como cuando era pequeño. Y le dije con voz suave pero firme que lo perdonaba porque eso era lo que las madres hacían. Pero que el perdón no significaba que todo volviera a ser como antes. Que él había roto algo fundamental entre nosotros y que sanar esa herida tomaría mucho más que lágrimas y disculpas apresuradas frente a una audiencia. Que necesitaba trabajar en entender por qué había sentido tanta vergüenza de sus raíces, por qué había valorado la apariencia sobre la sustancia, por qué había creído que negar su pasado lo haría mejor persona. Hugo asintió entre sollozos, incapaz de articular palabras coherentes. Andrea se acercó entonces y se arrodilló junto a él. Tomó su mano y la mía y las juntó. Dijo que si íbamos a continuar con esta ceremonia, sería con la verdad completa sobre la mesa. Que ella necesitaba saber que Hugo estaba dispuesto a hacer el trabajo de convertirse en el hombre íntegro que ella creía que podía ser. Que eso incluía honrar a su madre públicamente, reconocer sus sacrificios, y nunca más sentir vergüenza de dónde venía. La ceremonia no continuó ese día. En lugar de eso, los organizadores anunciaron que habría un receso indefinido mientras la pareja resolvía asuntos importantes. Los invitados se dispersaron en grupos pequeños, murmurando sobre el drama sin precedentes que acababan de presenciar. Algunos me miraban con compasión, otros con curiosidad, algunos incluso se acercaron a presentarse y expresar su admiración por mi dignidad frente a una situación tan difícil. Vicente y Silvia me invitaron a quedarme para la recepción que habían decidido mantener de todas formas, aunque fuera solo como una reunión social en lugar de celebración de boda. Pero yo decliné educadamente. Había hecho lo que vine a hacer. Había existido públicamente cuando intentaron borrarme. Había mantenido mi dignidad cuando intentaron quitármela. Y ahora necesitaba regresar a mi vida, a mi pequeña casa, a mi mundo simple donde la gente me valoraba por quien era. Silvia insistió en que el mismo auto me llevara de regreso y me abrazó con afecto genuino antes de que me fuera. Durante el trayecto de vuelta a mi barrio, miré por la ventana del auto elegante viendo pasar la ciudad. Pensé en todo lo que había sucedido en las últimas semanas. En el dolor profundo del rechazo inicial. En la tentación de desaparecer silenciosamente como Hugo quería. En la decisión de mantener mi dignidad. En cómo la verdad había encontrado su camino a la luz sin que yo tuviera que forzarla. Y me di cuenta de algo fundamental. Yo no había buscado venganza. No había planeado arruinar la boda de Hugo. Simplemente había dicho la verdad cuando me la preguntaron y había aceptado existir públicamente cuando me invitaron. Eso era todo. Y eso había sido suficiente para desenmascarar todas las mentiras. Cuando el auto se detuvo frente a mi casa humilde, bajé sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mis vecinos salieron nuevamente a saludarme, curiosos por saber cómo había sido la boda. Les sonreí y les dije que había sido interesante, que les contaría los detalles mañana. Entré a mi casa, me quité el vestido verde musgo y lo colgué cuidadosamente. Ya no era un símbolo de esperanzas rotas. Era un recordatorio de mi fortaleza. Me preparé un té de manzanilla y me senté en mi sofá gastado. Miré alrededor de mi pequeña sala con sus paredes desgastadas y sus muebles viejos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz con mi vida. Porque había aprendido algo invaluable. Mi valor no dependía de si Hugo me aceptaba o me rechazaba. No dependía de si encajaba en su mundo elegante o si era suficientemente presentable para sus amigos ricos. Mi valor venía de quién era yo. De cómo había vivido. De los sacrificios que había hecho con amor. De la dignidad que había mantenido incluso cuando intentaron quitármela.
Hugo podría aprender de esto o no. Podría crecer como persona o seguir siendo superficial. Eso ya no era mi responsabilidad. Yo había cumplido mi papel como madre. Ahora él tenía que encontrar su propio camino. Y yo tenía que vivir mi vida rodeada de gente que me valoraba genuinamente. Tomé un sorbo de té y sonreí. No precisé gritar. La verdad gritó por mí.